Bueno, en esta oportunidad vamos a resolver ahora un problema de un circuito RCL aplicando lo que es la reactancia y la impedancia. Como vemos, en un circuito donde nos están dando el voltaje, dice que son 120 voltios de corriente alterna y tiene una frecuencia de 45 Hz. Tenemos una resistencia de 6 ohmios, tenemos un condensador de 12 microfaradios y tenemos una serie de una resistencia de 12 ohmios y un inductor de 0,3 Henry. Me dice que determine la impedancia equivalente, la potencia de la bobina, o sea, la potencia eficaz, y la corriente del condensador, que es la corriente eficaz. Primero, tenemos que convertir todo esto en una sola unidad, que se debe ser en ohmios, y para eso debemos llevar la capacitancia y la bobina a valor de la reactancia. Entonces, el valor de la reactancia capacitiva no es más que 1 sobre 2 veces la pi por la frecuencia por el valor del condensador. Es decir, que tenemos que multiplicar 2 por 3,14 por la frecuencia, en este caso que es 45, por el valor del capacitador, que es 12 microfaradios, o sea, 12 por 10 a la menos 6 faradios. Y a ese señor le sacamos el inverso. Esa reactancia capacitiva nos da un valor de 294,88 ohmios. Como vemos, no estamos trabajando con números complejos, estamos llevando todo a una sola unidad. Luego me dice que vamos a buscar la reactancia inductiva, y la reactancia inductiva es 2pi por la frecuencia por el valor de la bobina, es decir, 2 por 3,14 por los 45 Hz por 0,3 Henry. Esto me da la reactancia de la bobina 84,78. Ya tenemos los valores en ohmios, pero sabemos que este valor que me está dando aquí en este caso es el valor máximo del voltaje, o sea, el pico más alto, y yo debo saber cuál es el voltaje eficaz. Por lo tanto, decimos que el voltaje eficaz no es más que el voltaje máximo entre la raíz de 2. O sea, agarramos 120, lo dimos entre la raíz de 2 y me dice que el voltaje eficaz es de 84,85. Como ya tenemos todo esto, lo vamos a llevar a fórmulas de impedancia. Decimos entonces que la impedancia de este resistor es de 6, lo convertimos en una caja. La impedancia de este capacitador es 294,8, lo convertimos en una caja. La impedancia de 12 la convertimos en caja, y la de la bobina de 3 Henry son 84,78. Podemos decir que tenemos impedancia 1, impedancia 2, y esta serie que está aquí, como están en serie, la podemos convertir en una impedancia 3. Y muy fácil la podemos convertir por el teorema de Pitágoras. Decimos que la impedancia 3 va a ser igual a ¿quién? Al valor de la bobina de la resistencia al cuadrado más la diferencia de la reactancia inductiva de esta rama, en este caso el valor de la bobina, menos la reactancia capacitiva. Pero aquí en esta rama del circuito no tenemos capacitador, por eso le coloco un 0 aquí para que ustedes sepan que se resta. Resolvemos esta suma algebraica interna y le sacamos la raíz y me dice que la impedancia 3 vale 85,63. O sea que estos dos señores juntos vale 85,63 ohms. Hacemos nuevamente el circuito y vemos que tenemos estos dos señores en serie. Como estamos diciendo que la impedancia es la oposición al paso de la corriente por los elementos que almacenan energía, se están comportando como si fuese una resistencia. Entonces, dos resistencias en paralelo. Cuando están en paralelo, sabemos que vamos a llamar a esta señora
ZA. Entonces el inverso de ZA va a ser igual a ¿quién? A la sumatoria de los inversos de las componentes de Z2 y Z3. O lo que es lo mismo, ZA va a ser igual a ¿quién? La multiplicación de las dos impedancias, porque acuérdense, cuando tienen ustedes una suma de fracciones, lo que hacen es que multiplican los denominadores, ¿verdad? Y luego suman los numeradores. Entonces aquí hacemos lo mismo. Lo que pasa es que estamos volteando la ecuación y decimos Z2 por Z3 sobre Z2 más Z3. Es decir, 294,88 por 85,63 sobre la sumatoria de 294,88 más 85,63. Esta impedancia ZA, al resolver esto, me dice que son 66,36 ohms. ¿Qué me está quedando ahora? Me está quedando un circuito en serie. Y como están en serie y solamente tengo estas dos impedancias, buscamos el valor de la impedancia equivalente. Y no es más que la sumatoria de Z1 más Z3. Es decir, Z1, que en este caso es el valor de la resistencia, que lo tenemos aquí, que es 6, más el valor de ZA. Y ZA la acabamos de calcular de 66,36. Sumando, nos dice que la impedancia equivalente es 72,36 ohms. Me dice ahora que determine la potencia en la bobina y la corriente en el condensador. Pero tengo que, para poder saber eso, yo voy a saber qué corriente pasa por aquí o qué voltaje tiene esta bobina o qué corriente pasa por el condensador o qué voltaje tiene el condensador. Si recordamos lo que vimos en ley de Ohm, en análisis de circuito, decimos que si yo tengo un circuito donde tengo el voltaje y tengo una resistencia, en este caso una impedancia equivalente, yo puedo determinar mi corriente eficaz del circuito. Entonces digo que mi corriente eficaz va a ser igual al voltaje eficaz del circuito por entre la impedancia equivalente del circuito. ¿Cuánto fue mi voltaje eficaz? Mi voltaje eficaz lo calculamos aquí y me dice que el del circuito es 84,85 entre la impedancia equivalente, que es 72,36. Mi corriente eficaz del circuito es 1,78 amperes. Como observamos, esa corriente eficaz es la que pasa por Z1 y pasa por ZA. Por eso le digo aquí que la corriente eficaz es igual a la corriente de Z1 y a la corriente de ZA. Bien, si me están mandando a buscar la corriente en el condensador, estamos hablando de Z2. Por lo tanto, yo necesito saber cuál es el voltaje allí en ZA, porque ZA contiene a Z2 y Z3. Entonces el voltaje de ZA va a ser ¿quién? La corriente eficaz por ZA. Entonces sería 1,17 por la impedancia ZA. Y la impedancia ZA la calculamos aquí, que dice 66,36. Por lo tanto, ese voltaje me da 77,64 voltios. Dijimos que este voltaje ZA va a ser el mismo voltaje de Z2 y el mismo voltaje de Z3. Con este voltaje yo puedo determinar mi corriente en el capacitador, es decir, en la impedancia. Tenemos que la corriente eficaz es igual a la corriente de Z1 y a la corriente de ZA. Me dicen entonces que yo tranquilamente ZA contiene Z2 y Z3. Por lo tanto, si yo necesito calcular la corriente en el capacitador, es la corriente en Z2. Y debo de saber cuánto es el voltaje en este señor. Por lo tanto, digo que el voltaje de ZA va a ser igual a la corriente eficaz por la impedancia ZA.
es decir, 1,17 por ZA, que es 66,37, y me dice que es 77,64 voltios. Ya tengo el voltaje ZA. Ese voltaje ZA va a ser igual al voltaje Z2 y voltaje Z3. Con ese voltaje, entonces ya yo puedo decir que es el voltaje que hay en este punto. Y como yo conozco ya la reactancia del condensador, entonces digo que la corriente eficaz en Z2, o sea, en el condensador, va a ser el voltaje eficaz ZA entre la reactancia del condensador, que es la misma impedancia. Entonces decimos 77,64 entre la reactancia del condensador, y la reactancia del condensador es 294,88. Esto nos da 0,26. Esa es mi corriente que pasa por el condensador. Ahora necesito saber la potencia que tenemos en la bobina. Pero la bobina está en Z3 y Z3 es esta señora que está aquí. Por lo tanto, yo debo trabajar, en este caso, con la impedancia Z3. Entonces digo que mi corriente eficaz, que es la corriente que yo necesito que pase por aquí. ¿Por qué? Porque como es la misma corriente que pasa por la resistencia y por la bobina, necesito esta corriente de esta impedancia. Entonces va a ser el voltaje Z3 entre Z3, es decir, 77,64 entre la impedancia Z3. Y la impedancia Z3 la determinamos que era 85,66. Al realizar eso me dice que mi corriente eficaz en Z3 es de 0,9 amperes. Es decir, que por aquí pasan 0,9 amperes. Ahora necesito saber cuál es la potencia en este señor, no en todo el circuito, no en toda la impedancia, sino solamente en la bobina. Y la potencia de la bobina vimos que es la corriente eficaz que pase por allí por la reactancia de la bobina. Y la reactancia de la bobina ya habíamos calculado que era 84,78. Entonces decimos 0,9 elevado al cuadrado por 84,78, y esto me dice que la potencia en la bobina es 68,67 vatios.